Hablamos de deporte en 10 Televisión Andújar y lo hacemos del Iliturgi Club de Fútbol 2016 porque este pasado domingo conseguía 3 puntos importantes en el encuentro frente al Fuensanta Club de Fútbol. Un Iliturgi Club de Fútbol 2016 que ha comenzado el año de la mejor manera posible, porque además de esos 3 puntos alcanzados ante el conjunto fuensanteño, los resultados de esta primera jornada de la segunda vuelta han permitido que por fin, el Iliturgi esté al frente de la tabla clasificatoria, que yo no sé si esto es determinante o no, pero cuando menos debe de dar moral a la plantilla azulgrana. Y a su técnico, pues vamos a saberlo de inmediato. Diego Corbella, técnico del Iliturgi Club de Fútbol. Buenas noches, bienvenido a 10 Televisión Andújar. Hola, buenas noches, José María. Pues comenzamos con ese ánimo que me imagino que también el técnico tiene que tener después de ver la tabla clasificatoria, primer clasificado, después de toda una primera vuelta sin haberlo podido conseguir, y eso que hubo ocasiones, sobre todo aquellos 2 partidos pendientes, el partido pendiente de Fuensanta y luego el viaje a Valdepeñas, parecía que esa ocasión era más fácil para alcanzar el liderato, no fue posible, pero empezáis la segunda vuelta líderes. Sí, sabíamos que teníamos otra nueva oportunidad para poder alzarnos menos más alto de la clasificación. También sabíamos antes de comenzar el encuentro el resultado de Torredón Jimeno Valdepeñas, porque ese partido se jugó con anterioridad y sabíamos del mismo, que Valdepeñas había perdido 2-1 y que si éramos capaces de ganar, pues estaríamos lo más alto de la clasificación, que siempre es un aliciente y es importante verte ahí para la moral del grupo. Pues hablemos de lo que fue ese partido, un partido con público en las gradas, aunque hay que decir que fue pues la despedida de nuevo de la afición azulgrana de animar a tu equipo en el José Luis Mezquita o en cualquier otro campo, porque las nuevas medidas dictadas por la Junta de Andalucía con relación al COVID-19 hacen que hasta el próximo 25 de enero inclusive estén en vigor, y ellas, una de las normas son de nuevo sin público, sin ningún porcentaje, nadie en definitiva en los recintos deportivos. Sí, pues una verdadera pena. Habíamos de nuevo llevado gente a nuestras gradas, nuestro público, nuestros abonados y la gente que nos sigue domingo tras domingo y bueno, prácticamente volvían con Mancha Real, con Fuensanta, de nuevo acudían al campo y ya, y los perdemos, no sabemos hasta cuándo. Bueno, es una verdadera pena porque podemos apreciar que las medidas todas son eficaces, son todas válidas, no hay contagio ahí. En el deporte al aire libre, además los clubes, entre ellos el nuestro, cuidan mucho todo este aspecto para que no pueda haber contagio y es una pena que nuestros aficionados pues no puedan ver el fútbol desde cerca, desde la grada, mucho más también esta semana que hay un derbi, y es una verdadera pena que nuestros aficionados no puedan disfrutar del fútbol amateur en la grada del José Luis Mezquita. Pero bueno, son medidas que están dictadas desde distancia superior y nosotros lo único que tenemos que hacer es acatarlas y continuar con nuestro trabajo. Pues hablemos ya del partido, si le parece al técnico del Iliturgi. El primer gol llegaba, no podía ser de otra manera, en este partido también tenía que producirse la jugada de estrategia, en este caso fue tras el lanzamiento de una falta lateral a cargo de Cayuela, el guardameta del Fuensanta, que no estuvo muy seguro que digamos para atrapar el esférico, y ahí lo marcó Javi Blanco como lo podía haber marcado cualquier otro, porque ahí fueron todos tus muchachos a tropel a ver quién lo metía. Sí, la verdad que este año nos está dando mucha alegría el balón parado y volvíamos a inaugurar el marcador de hecho desde una falta lateral, más próxima o más cercana a un saque de esquina que una falta frontal, pero bueno, iniciábamos el partido muy bien, entrábamos al encuentro muy decididos y a los 10 minutos Segado había tenido ya dos oportunidades de gol muy buenas, una de ellas era sacada debajo de los palos por el central del Fuensanta y el equipo la verdad que hizo una media hora bastante buena y nos adelantábamos en el marcador y creo que el resultado fue corto hasta ese momento. A partir de ahí cambió un poco el signo del encuentro. Los últimos 15 minutos la verdad que nos costó mucho trabajo a raíz del gol del equipo del Fuensanta y la segunda parte pues sí fue más un intercambio de golpes, pero bueno, creo que la primera media hora que hizo nuestro equipo fue muy buena, fuimos merecedores de llevar algún gol más y el equipo de Fuensanta prácticamente no había creado peligro y de una ocasión que defensivamente nuestro equipo no estuvo muy acertado
pues prácticamente le servimos el primer gol en bandeja y ahí quizás fue donde nuestro equipo tuvo más dudas. Sí, ese gol en bandeja se refiere el míster al que marcó Diego, el jugador del Fuensanta, a la media hora, lanzamiento de golpe franco. ¿Qué falló ahí para que ese tanto terminara en el fondo de la portería? Bueno, son jugadas que tenemos muy marcadas nosotros. Cuando digo nosotros, sobre todo los entrenadores, cuando trabajas con una defensa de 4 y solamente recibes un punta, bueno, siempre intentas que en los balones largos no provocar ocasiones de gol, no provocar faltas, no provocar balones dejados caídos de cara. En el partido de ida ya nos pasó en el primer gol del equipo de Fuensanta, de nuevo en un 4 contra 1 a favor nuestra, nos servimos el balón de cara para que su delantero hiciera el 1-0 desde fuera del área. Y sin embargo ayer pues llevábamos 30 minutos en los cuales habíamos tenido 3 ocasiones muy buenas de gol, como te he comentado, el equipo de Fuensanta no nos hacía peligro y en un balón largo teníamos nuestros 4 defensas contra un solo delantero, no tenía ningún recurso y sin embargo provocamos una falta que nos hizo muchísimo daño como se pudo ver. Todas esas ocasiones son evitables porque los partidos cambian mucho y a raíz de esa falta y de ese 1-1 que me hicieron, pues la verdad que los últimos 15 minutos nos costó mucho trabajo terminar, incluso ellos tuvieron una oportunidad bastante buena también de gol y son todas esas acciones que tenemos que mejorar para que el equipo contrario, pues bueno, no coja aire, no coja alas y no te haga daño. En un partido, como te he comentado, que hasta la media hora, pues la verdad que nuestro equipo estaba solventando muy bien, tanto ofensivamente como defensivamente. Pero en esa media hora llegaba el empate del Fuensanta, había una hora por delante de partido, pero como bien dice el técnico del Liturgi, fue una hora de imprecisiones y una hora en la que quizá en esta ocasión el empuje, las ganas de sumar los 3 puntos por parte de tu equipo, de luchar hasta el último instante, permitieron en ese minuto 88 el gol de Grego. Sí, el partido en la segunda parte parecía que cogía los visos de la primera. Nosotros hicimos 15 minutos muy buenos, el equipo entró muy bien, Fuensanta defendía correctamente y tenía poco acercamiento a nuestra portería. Tuvimos un par de ocasiones también para vernos adelantados, una de ellas terminó en el fondo de la red con gol de Gregorio que fue anulado por previa falta. Y en torno a la media hora Javier Blanco tenía una ocasión buenísima de gol, un mano a mano que estrelló a la madera. Por banda izquierda se presentaba solo delante del portero y tuvimos la mala fortuna de que al golpear en el palo pues prácticamente cogió la salida hacia afuera, que la podía haber cogido hacia adentro perfectamente. Nos pudimos adelantar en el marcador y sin embargo al tener un partido abierto e intentar nosotros buscar los 3 puntos y descubrir un poquito más, en una contra Fuensanta se presentó con su delantero Antonio en mano a mano con Pablo y ellos pudieron declinar la balanza en el 1-2. No estuvo muy acertado, no estuvo fino, falló la ocasión y bueno, ahí tuvieron ellos la suya. A renglón seguido, pues bueno, una buena internada de nuevo de Javier Blanco, esta vez por derecha, sirvió a Grego a el pase de la muerte para que impulsara Varón hacia las redes y los 3 puntos se quedaran en el José Luis Mezquita. Bueno, la segunda parte sí fue un poquito, tuvo más alternancia, nos pudimos adelantar nosotros, luego se pudieron adelantar ellos y finalmente, pues bueno, la verdad que la eficacia de Gregorio llevó al el desnivelar la balanza a favor de nuestro equipo. ¿Veías que llegaba ese segundo gol o ya dabas por bueno el empate a 1? No, porque nuestra intención era de ponernos líderes. Quizás lo que sí veíamos es que el partido no terminaba en empate y lo comentamos, lo comenté con Rafa y en el banquillo en varias ocasiones que cada minuto que pasaba el encuentro se abría un poquito más, que era quizás lo que no queríamos nosotros, que Fuensanta tuviera sus oportunidades. Si nosotros éramos capaces de hacer el segundo estupendamente, si no, pues que el partido terminara en empate y no conceder nada detrás, pero conforme avanzaba el partido teníamos mucha más imprecisión atrás, no éramos tan solventes como lo habíamos sido anteriormente tampoco en la medular y se veía que Fuensanta podía tener alguna ocasión en esta segunda parte para también desnivelar el marcador, como así fue. Eso quizás pues fue la nota más negativa, en la que tú ves que tu equipo está llegando pero a la vez permite. Nos hubiera gustado mucho más haber dominado mucho más el juego y no haberle concedido nada a Fuensanta, pero bueno, en
este intercambio de golpes, pues la verdad que nosotros tenemos a Gregorio y nos hizo merecedores de la victoria. Había un asunto antes de este partido, en la previa, que Diego Corbella le preocupaba mucho, y era pues lo que había ocurrido en el partido de la primera vuelta, ese 8 de diciembre en Fuensanta. ¿En algún momento de este encuentro se volvió a vivir esa circunstancia o ese asunto salió a flote entre los jugadores? No, la verdad que salió todo como esperábamos que saliera. Un hecho que ya estaba olvidado, una cosa aparcada y agua pasando un mueve molino, y un partido nuevo, con 3 puntos nuevos en juego, con un liderato que sí teníamos al alcance de la mano, igual que sucedió en el partido de ida, y lo que sí intentábamos era que no se enturbiara el encuentro, que nuestros jugadores tampoco tuvieran muy presente en esos ánimos el partido de ida, y que se nos pudiera ir. Si bien he hecho que siempre, pues bueno, siempre cuando los partidos van ajustados, cuando hay algunas decisiones que son un poco extrañas, pues el futbolista lo vuelve a recordar y quizás pues le hace revivir aquellos momentos tan desagradables que pasaron en el partido de ida. Pero bueno, las cosas fueron por su cauce. Nosotros seguimos con nuestro protocolo aquí en casa. El equipo contrario no tuvo ningún problema para poder ni acceder a las instalaciones, ni cambiarse, ni ducharse, ni disputar el encuentro, y la cosa sucedió todo por los cauces normales dentro de esta normalidad, si se le puede llamar normalidad a lo que estamos viviendo. Tanto en el rectángulo de juego como fuera de él. Sí, exactamente. Nosotros, pues, bueno, en la grada no sé si hubo desplazamiento de Fuensanta, pero vamos, el partido transcurrió por la total normalidad que transcurren en los encuentros, tanto dentro como fuera del terreno de juego. ¿Cómo valora Diego Corbella lo que ha sido esta semana, esta jornada en cuanto a esta primera división andaluza? Bueno, una vuelta a los terrenos de juego siempre es difícil, es complicado. Así lo hemos visto con los marcadores, un Villarreal y Mancha Real que se saldaba con un empate, Bailén también le costó ganar a Arjona. Después de un periodo tan largo, entre comillas, de inactividad siempre marcada entre comillas, porque nosotros, por ejemplo, sí hemos tenido algunos partidos y algunos entrenamientos para ir recordando, y que no sea tanto el periodo de que no tenga la acumulación en los jugadores, pero siempre los comienzos son difíciles. Los comienzos después del parón de Navidad son complicados porque son fiestas en las cuales siempre hace uno más exceso de lo normal, aunque dentro de estos parámetros en los cuales hemos vivido estas Navidades seguramente, pues bueno, hayamos tenido menos concesiones que otras veces. Otras veces seguramente pues el jugador se haya podido exceder mucho más. Pero bueno, 3 semanas sin competir, 3 semanas sin disputar 3 puntos en juego, pues la verdad que hace que tengan que tener mucho cuidado a la hora de volver a competir. Nosotros, por ejemplo, nos enfrentábamos con un equipo que venía en alza, y así lo demostró en José Luis Mezquita, un equipo complicado de batir, y los resultados pues muy parejos, y de nuevo pues se abre todo el mundo en la segunda vuelta para luchar por las 4 posiciones de arriba y no meterte en las 4 de abajo. Esta semana, ¿qué ritmo de trabajo vas a llevar con tus jugadores antes de ese encuentro, ese derbi con Marcar en Arjona el próximo domingo? Bueno, nosotros tenemos nuestras 3 sesiones de trabajo. De nuevo modificamos el horario de entrenamiento por las medidas restrictivas de la comunidad y que nos afectan directamente a nuestra ciudad y a nuestra provincia. De nuevo el toque de queda hasta las 10. Tenemos que cambiar los horarios de entrenamiento. Empezaremos a las 8 y terminaremos a las 9:30. Tenemos que adelantar el comienzo de los mismos. Y haremos pues nuestras 3 sesiones de trabajo que normalmente vienen marcando el devenir de nuestra semana. Haremos martes, jueves y viernes, y el domingo pues desplazaremos a Arjona para disputar el derbi. Por lo tanto, pues bueno, hay que remarcar que tenemos que cambiar un poquito el horario de entrenos, pero que las sesiones seguirán siendo las mismas. Un Urgabona que, recordemos, es el único equipo que por el momento, esperemos que ninguno más lo consiga, lógicamente, consiguió arrancar un punto del José Luis Mezquita. Sí, era la primera jornada que nosotros disputábamos, mucha incertidumbre, ya queda muy lejos el qué va a pasar, si la competición se paraba, no se paraba, si duraría poquito tiempo, no duraría poquito tiempo.
mucha incertidumbre en las plantillas, la nuestra pues muy cogida con pinzas porque había muchos jugadores que eran muy reacios a todo lo que estaba sucediendo y al poder competir. Y bueno, la verdad que fue un día que nos costó mucho trabajo porque nos pusimos muy pronto por debajo del marcador, nos tocó trabajar con un equipo muy metido en la zona de atrás y en esos partidos tienes que tener paciencia y sobre todo igualar el marcador cuanto antes para no pasar luego como por ejemplo las que pasamos nosotros, que nos costó Dios y ayuda poder sacar un punto. Por lo tanto, pues bueno, creo que el equipo desde ese día hasta hoy ha cambiado mucho y sobre todo ha cogido en personalidad y en arraigo en la competición, cosa que nos ha faltado otras temporadas. Después de este partido con Fuensanta, ¿vas a contar al 100% con tu plantilla en este próximo partido en Arjona o hay alguna baja? Bueno, continuamos con la baja de Alex. Tenemos que ver cómo afrontan algunos futbolistas la semana. Iván Aguilar no podíamos contar con él esta semana, el viernes se caía por una lesión muscular, no sabemos si lo podremos recuperar para este domingo, después de haber hecho unos buenos entrenos. Y los dos encuentros contra Romero sufrían una pequeña sobrecarga muscular el último día de entreno antes del Fuensanta y no pudo hacer partícipe del encuentro. Entonces, pues bueno, no tenemos ninguna baja por sanción, por lo tanto esperemos que la semana transcurra con total normalidad y que podamos ir tirando de estos futbolistas que no pudimos contar con ellos el último día de Fuensanta. Por lo demás, pues bueno, como el tiempo tampoco nos está ayudando mucho, pues bueno, ahora vienen muchas lesiones musculares, también de tanto tiempo en el que la carga no ha sido tanta y entonces pues habrá que tener mucho cuidado para que, sobre todo en nuestra plantilla, que no la tenemos tan amplia, no sufra mucho retroceso en cuanto a personal. A priori el viaje a Arjona, aparte de la comodidad en la distancia, es ante uno de los rivales que en este momento está más abajo en la tabla clasificatoria de los que os queda visitar, pero desde luego no será como para confiarse, ¿no? Porque ¿crees que es habitual esa posición que ocupa el Urgabona? No, además tienen una buena plantilla y conocemos muchos de los jugadores y sabemos que tienen mucho potencial, pero los derbis son otro tipo de partidos. Da igual la tabla clasificatoria lo que diga, porque te puedes encontrar cualquier cosa. Un Arjona muy motivado, un equipo nuestro también muy motivado, situaciones que normalmente a lo mejor otros domingos no se suelen dar y hay un halo alrededor del encuentro que hacen dar motivación a los futbolistas y a los equipos para que afloren muchas situaciones que a lo mejor otros domingos no se dan. Por lo tanto, los derbis son totalmente diferentes y las posiciones muchas veces no reflejan lo que luego sucede dentro del terreno de juego. Ahora bien, esperemos que nosotros, ahora que nos hemos upado a lo alto de la clasificación, pues bueno, tengamos paciencia, tengamos sobre todo solvencia y le demos al encuentro lo que va necesitando en cada momento para que tengamos un resultado positivo en Arjona, que es lo que estamos buscando. Pero fácil no va a ser segurísimo, porque todos estos partidos son complicados y difíciles de manejar. Además, nos encontramos con un terreno de juego de reducidas dimensiones y seguramente que no sea fácil el desarrollo del encuentro. Arjona es un equipo que defiende bien, defiende en bloque bajo y bueno, ellos jugarán su arma y ya puedo yo asegurar que seguramente no sea un partido sencillo. Además, como decíamos al principio de la entrevista, con ese hándicap under derby sin público, porque ¿hubiera preferido Diego Corbella la asistencia de espectadores en este encuentro? Desde luego que sí. Todo lo que sea tener el público en la grada, hacia adentro, fuera, es lo que sostiene a los clubes nuestros. Por lo tanto, bueno, nosotros hubiéramos preferido que tanto la gente de Arjona alrededor como nuestra afición pues hubiera podido disfrutar de este encuentro allí en el Manuel Vidal. La pena es que no pueden estar, pero por supuesto que sí, por supuesto que yo hubiera preferido que las gradas estuvieran vestidas de gente.
Pues el próximo lunes, Dios mediante, en esa cita deportiva semanal de 10 Televisión Andújar, ya le adelantamos que tendremos un amplio resumen de lo que sea ese partido que este próximo domingo van a disputar el conjunto del Urgabona y el líder de la primera división andaluza, el Iliturgi Club de Fútbol. A su técnico, a Diego Corbella, agradezco profundamente que haya estado esta noche a través de 10 Televisión Andújar. Simplemente desear que mantengáis al menos hasta que termine la fase de playoff, la segunda, la posición que tenéis ahora, y que ese trabajo que llevas con tus jugadores pues culmine con ese ascenso en una temporada tan dura y tan atípica a la División de Honor. Pero no quiero despedirme, como siempre hago, sin que sea Diego Corbella y sus palabras las que pongan el punto y final a esta entrevista. Pues bueno, agradecer tus palabras, que esperemos que sobre todo este 2021 pues, bueno, deportivamente nos traiga más alegrías que decepciones. Y bueno, todo esto es muy largo, hay que ir pasito a paso, no hay que tampoco confiarse ni ahora echar las campanas al vuelo porque nos hemos ocupado hasta la primera posición, y hay que ir despacito, hay que ir despacio y con los pies firmes y no relajarse. Por lo tanto, pues bueno, luego al final de temporada analizaremos qué es lo que sucedió, pero bueno, lo importante es que estamos ahí, lo importante es que lo vamos a intentar pelear, y de nuevo agradecer tus palabras y el llevar el Iliturgi por todos lados, y a nuestra afición, a nuestra gente, que de nuevo tuvo un comportamiento ejemplar y se pudieron ver las gradas bastante animadas para los tiempos que corren y las horas que eran contra Fuensanta. Y felicitar a nuestra plantilla por haber conseguido esos 3 puntos que no eran nada fáciles de conseguir, y ocupando a la primera posición. Estaremos mantenerla lo máximo posible y para eso pelearemos. Así que pues muchas gracias y buenas noches. Gracias, Diego Corbella, y con las palabras del técnico del Iliturgi cerramos ya nuestro programa en la noche de hoy. Gracias, como no, a nuestros telespectadores por estar fieles a esta cita televisiva que tenemos cada día a través de 10 Televisión Andújar dentro de nuestro informativo de noche, y como no, pues cada lunes en ese programa extendido para hablar de los clubes y deportistas de nuestra ciudad. Lo dicho, buenas noches, muchas gracias.